Sí, vamos a hacer un resumen y vamos a avanzar. La verdad, no sé si lo vamos a terminar hoy, pero en el peor de los casos lo terminamos la clase que viene. Resumen. Esto es una reshima, una nota del Rebbe, 1941, en Francia. Poco tiempo antes de que el Rebbe se venga para Estados Unidos. Esta nota no es una nota que nos va a dejar así, tipo enseñanzas en el servicio a Dios, y qué sé yo, no tanto así, pero es muy interesante como el Rebbe muestra la relación que hay entre Pesach, Shavuos y en general la vida de una persona en términos de sus necesidades. Hay tres tipos de necesidades: fundamentales, totalmente superfluas y una en el medio, que no es ni fundamental ni tampoco tan superfluo. Y el Rebbe las separa, digamos, estas tres necesidades. Entonces, el resumen: pan es algo súper necesario, carne es algo superfluo totalmente. El Rebbe trae pruebas de acá y de allá. En la clase anterior lo vimos, no pasa nada si no tenemos los detalles exactos. Y verduras están en el medio. Podés vivir sin verduras, pero está bueno. El Rebbe lo llama Beini Beini, en el medio. Estos tres asuntos los ves en Pesach, que decimos. De hecho, en la carrera de Pesach decimos: todo aquel que no dijo estas tres cosas en Pesach no cumplió su obligación. Pesach Matzah Moral. Pesach es el Korban Pesach, la carne del Korban Pesach. Por cuanto no es algo fundamental y necesario, hoy en día ni siquiera es una mitzvah. Ni bíblica ni rabínica. No tenemos Pesach Mikdash, no tenemos templo, no hay mitzvah de comer carne en Pesach. La carne del Korban Pesach, quiero decir. Después podemos discutir en Simcha Bebazar. No hay alegría si no es con carne, dice el Talmud. Hay que comer carne en Pesach, pero no carne asada. Ok. Carne de Korban Pesach, de ofrenda de Pesach, no se come en Pesach. ¿Por qué? De vuelta, está relacionado al concepto de que no es una necesidad fundamental de la vida, es algo totalmente superfluo. Carne, listo, ni siquiera es una mitzvah. Después vos tenés por el otro lado matzah. Matzah es pan. Pan dijimos que es algo fundamental en la vida, es la comida principal. Entonces es una mitzvah bíblica hoy en día comer matzah en Pesach. Y después tenés maroir, verduras. No es una necesidad fundamental, pero tampoco es superfluo y por lo tanto no es una mitzvah bíblica como el maroir, pero es una mitzvah rabínica. Nuestros sabios dicen: andá y comer maroir, andá y comer maroir, perdón. Y el Rebbe vinculó esto muy brevemente, y yo no lo expliqué tampoco con mucha amplitud de la clase pasada, simplemente para mencionarlo y avanzamos. Una vez que va a aparecer de vuelta. Pero el Rebbe vinculó esto con la diferencia que hay entre la vitalidad, la energía vital que Dios manda al pueblo de Israel y al resto de las naciones. Al pueblo de Israel manda bepnimius, en términos interiores, y al resto de las naciones bechitzoinius, en términos exteriores. ¿Qué diferencia hay? El Rebbe explica, de vuelta muy brevemente, que la diferencia se ve en la espiritualidad que nosotros vivimos o no vivimos. Ahora explico esto. Nosotros vemos que en la época del Beis Hamikdash, en la época del templo, que estaba construido el primer templo, el segundo templo, acá el Rebbe hace referencia al primero, pero es lo mismo para el caso. El pueblo de Israel estábamos bien espiritualmente hablando, automáticamente materialmente hablando estábamos bien. El Rebbe trae pruebas de todo esto, es un resumen de la clase anterior. Hoy en día no tenemos Beis Hamikdash, no tenemos templo, la situación espiritual del pueblo judío es muy baja. Automáticamente, materialmente hablando, no nos olvidemos el contexto: 1941, Francia, plena Segunda Guerra, materialmente hablando estamos muy mal también. Esto es lo que Rebbe explica. Eso es pnimius. Cuando no es la mejor explicación, pero es una explicación. Cuando uno mira a la persona cara a cara, si la persona tiene una cara todo deprimido, esto genera un efecto. Y la persona que mira pregunta: che, ¿qué te pasa? ¿Te sentís bien? ¿Está todo bien o no? ¿Qué onda? Entonces hay un ida y vuelta. Eso es pnimius. Pero si yo ni te miro la cara, te digo: hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? No sé si estás bien, si estás mal. No importa cómo estás. Yo doy. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo hablo y lo que sea. No importa, no hay una relación directa, no hay cara a cara. Entonces, esto es lo que el Rebbe está explicando. Cuando Dios se relaciona con el pueblo de Israel, se relaciona en forma pnimi, interior. Si el pueblo de Israel está mal espiritualmente hablando porque no le prestan atención a Dios, automáticamente hay un ida y vuelta mal materialmente hablando. Y si estamos bien espiritualmente hablando, hay un ida y vuelta bien materialmente hablando. El resto de las naciones, no importa cómo están, Dios da. Estén bien o estén mal, Dios da igual. Y de hecho está escrito de Berav Gesed, no importa los detalles, Dios proyecta su amplia bondad sobre todos los seres humanos.
Se porten bien o no se porten bien. Después en el mundo por venir habrá un juicio, no importa. Pero no depende de la situación espiritual del no judío, qué es lo que Dios le va a dar. No, Dios da. Y el mundo funciona, no importa lo que hagan o no hagan. Uno podría cuestionar, entonces parece ser mejor ser no judío que judío. Ok, es una pregunta, pero es para otro momento. Hay un maimer entero, un discurso entero, Beyom Ashtei Asar, en el día número, tiene que ver con Pesach también, en el día número 11, es todo un discurso largo, Tov Shin Lamed Hei, donde el Rebbe explica esto, largo, ampliamente. Pero no es el momento ahora, esto el Rebbe lo trae en la charla, yo no expliqué todos los detalles la vez pasada. Y estas son básicamente las tres cosas de Pesach. De vuelta, Pesach, Matzah, Maror, carne, pan y verduras. Y estas son las tres necesidades del ser humano. Lo que es superfluo, carne, lo necesario, que es pan, y lo que está en el medio, verduras. Un punto más de resumen y avanzamos. El Rebbe explica que en Pesach, a pesar de que hay dos mitzvahs, en este contexto, hay otras mitzvahs, pero hay dos mitzvahs que estamos estudiando. Comer matzah en Pesach y comer maror. Comer matzah en Pesach es bíblica y comer maror es rabínica. No es simplemente comer pan, digamos, entre comillas, que pan es, en realidad la matzah es un pan. Técnicamente hablando es pan igual. Sino que hay dos condiciones, trae el Rebbe. Punto número uno, tiene que ser matzah y no puede ser hometz. Hometz representa que se eleva, la harina hace que, la levadura, hace que se eleve la masa. Hometz representa soberbia, arrogancia, orgullo. Eso no sirve. Afuera. ¿Vas a comer pan? Tiene que ser con humildad. En las palabras del Rebbe, no pienses que en el simbolismo que estamos diciendo, el pan es como el sustento. Si tenés pan en la mesa, porque tenés plata, digamos, para vivir. Bueno, no pienses que todo eso te lo ganaste solo, te lo dio el de arriba. No pienses que toda tu capacidad es lo único que necesitas para tener dinero en la mesa. No, es la braja de Hashem, eso es lo que necesitas. Esa es la idea de la soberbia. Una persona que es soberbia dice, yo no te necesito a vos ni a vos, váyanse todos a pasear, yo puedo solo. Bueno, eso es lo opuesto de matzah, que es humildad. Esa es la condición número uno. La condición número dos, está difícil, que no tiene gusto. La matzah no tiene gusto. Si bien existe algo de gusto en la matzah, porque uno no puede comer después de la fikoim, no importa los detalles legales, halágicos, pero el punto es que la comida en sí, en el judaísmo, no se ve como algo... Voy a empezar por otro lado. Hoy en día está de moda, las modas van cambiando, no sé quién las pone. El Rebbe decía, un tipo sentado en París, dice que hoy en día se usa el color verde y todo el mundo usa verde. ¿Y por qué? Nada, porque a un meshuggen en París se le ocurrió que se usa verde. No tiene ninguna importancia la moda, cero. Hoy en día está de moda todo lo que es el arte culinario y la comida y la forma. Para nosotros, sí, los Yehudim no tiene cero importancia. De hecho, si uno se fija en la Toira, no existe la comida judía. La única comida judía es la matzah. O sea, un pan que ni tiene sal, que es duro, una galleta sin gusto. Esa es la única comida judía que existe. Todo el resto de las comidas judías que hay, todas son aprendidas del medio, no son nuestras. ¿Sos poiliche? Come varenikes. ¿Sos turco? Come kipes. No son comidas nuestras, son comidas del lugar donde vivíamos, o sea, todo bien con la comida, y vayan a comer, sean felices, pero no son comidas judías. Si vos vas a algún lugar donde hay musulmanes, árabes, qué sé yo, comen kipes. Loco, y falafel tampoco es nuestro. La gente de ahí come eso. Y los varenikes andan a Polonia y la gente come varenikes. Pero no era comida judía, no, es comida polaca. Nosotros vivimos en Polonia y adquirimos eso. No existe comida judía. Y esto demuestra que para nosotros la comida no es un issue, un asunto. Esto es importante en la vida, vamos a comer comida. Comemos porque si no te morís. Esto es el sistema que Dios puso. Entonces, no hay gusto en la matzah. No hay gusto en la matzah. Por el otro lado, aquello que es no superfluo totalmente, como la carne, que ni siquiera es una mitzvah en Pesach, sino aquello que es verduras, que es medio superfluo, en la mitad, esto tiene que tener gusto. ¿Pero cuál es el gusto del maror? Amargo. Maror, justamente.
quiere decir que hay una guerra, hay una lucha, esto representa refinamiento. Y el Rebbe trae, y esto es el final del resumen, la palabra maroir suma la misma cantidad que la palabra moves, muerte. No es algo, para nosotros la comida no es algo fundamental, no es el tajlis. Ok, ese es el objetivo. Ok, estamos en lo que sería la especie del capítulo 5. De vuelta, no creo que lo terminemos hoy, vamos a hacer un par de capítulos y vemos a dónde llegamos. Ahora bien, todos estos detalles que hablamos en el pan, en las verduras, de cómo tiene que ser la matzah, o sea, lo que dijimos recién, que no tiene que ser con soberbia, que no tiene que tener gusto, y cómo es el maror que representa avoida, el trabajo duro de refinamiento, etc. Todo esto ocurre justamente en la noche de Pesaj. O sea, vos podrías pasar, excepto la primera noche, técnicamente hablando, excepto la primera noche de Pesaj, te puedes pasar todo Pesaj sin comer matzah. No hay ningún problema. Y la primera noche de Pesaj, y ok, nosotros vivimos fuera de Israel, la segunda también, con comer un kezais, 28 gramos de matzah, ya cumpliste. Nosotros le damos duro a la matzah y comemos matzah que da miedo. Y después estamos así con constipación y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero en realidad, la mitzvah propiamente dicha, un kezais de matzah la primera noche, vivimos fuera de Israel, un kezais de matzah la segunda noche, y shoin. No. Si vos querés comer en Shulchan Aruch, que es la comida propiamente dicha. No, el sándwich. Ok, yo dije técnicamente hablando la mitzvah de matzah, un kezais de matzah. Cajas a Hillel, eso es lo que Hillel hacía, y comemos ese sándwich en recuerdo de que se comía el sándwich con carne del Korban Pesach y maror. Pero de vuelta, la obligación técnica, concreta de comer matzah es un kezais. Más o menos media de las matzahs redondas que comemos nosotros. Más o menos una galleta de la matzah cuadrada. Más o menos. Esa es la mitzvah. Una persona que comió eso cumplió con la mitzvah de comer matzah en Pesaj. ¿Por qué comemos matzah? Porque hay diferentes costumbres sobre cómo comer esa matzah. Si se comía, como decía ella, el sándwich, ese famoso que comía Hillel, comía con carne, entonces ponemos matzah en recuerdo de la matzah y recuerdo de la carne, comemos matzah en lugar de la carne. Hay diferentes costumbres, pero la obligación técnica es un kezais. Nadie te puede decir, eso es recuerdo del Korban Pesach, recuerdo del Korban Pesach, carne. Nadie te puede decir nada si vos decís, yo como un kezais de matzah, ponele, media matzah redonda, ponele. No puedo comer más. ¿Cumpliste tu obligación de comer matzah en Pesaj? Sí. No, pero igual después viene el afikoman, que la habría que comer igual. Ok, lo que acabo de explicar. El afikoman es recuerdo. El afikoman, claro. Yo tengo la mitad de comer matzah, pero no es el ser completo. Correcto, tenés razón, ok. El ser completo, ¿no? No, pero la primera matzah y todo. ¿Qué es un seder de Pesaj? La obligación de la Torah es contar. El seder de Pesaj está armado por nuestros sabios para que vos cumplas con las mitzvahs de Pesaj. ¿Cuáles son las mitzvahs de Pesaj? Como el matzah la noche de Pesaj. Vas a contar a tus hijos. Son las mitzvahs bíblicas de Pesaj. Carne no, por supuesto, ya explicamos. No hay Korban Pesaj. No hay ofrenda de Pesaj porque no tenemos templo. Y después maror. Esas son las mitzvahs de Pesaj. Por supuesto que no tengas hometz, no podés comer hometz, ok, pero digamos, no tenés que hacer nada concreto en la noche de Pesaj. Limpiar tu casa antes de Pesaj. Esas son las mitzvahs de Pesaj que tenés que cumplir en el Seider. Para que no te olvides de ninguna, nuestros sabios armaron una Agadá con un Seider, con un orden, con la que hará y con todas las cosas la que hará, para que no te olvides de nada. Por ejemplo, si no tenés jaroises para Pesaj, que la pasta esa dulce, qué sé yo, no tenés jaroises para Pesaj, ¿cumpliste con el ser de Pesaj o no? ¿Qué? No hay jaroises, no comes jaroises, ¿qué crees que haga? No hay ningún problema. Ay, entonces no voy a hacer jaroises. No, pará, hacé jaroises. Si no tenés, porque es una situación forzada, que no hay, lo que sea, no lo comes. ¿Te faltó algo en Pesaj? No. Pero siempre hay que separar. Esto es uno de los errores que la gente comete a veces cuando estudia Shulchan Aruch. Hay que saber qué es la obligación mínima, indispensable. Y de ahí para arriba,
Hay gente que pinta la casa para Pesaj. ¿Ok? Si podés. El vino, son 4 copas. Son 4 copas, una mitzvah rabínica. ¿Qué pasa si no tenés vino para Pesaj? Tenés matzah y no tenés vino. Pero te pregunto al revés. ¿Qué pasa si tenés plata? Es un caso hipotético. Para comprar o matzah o vino. No te alcanza para los dos. Y si lo dividís al medio, no tomás ni matzah, no comes ni matzah ni tomás vino. Porque no te alcanza. Matzah es mucho más importante que vino. La matzah es una mitzvah bíblica. Vino es rabínico. ¿Cómo va a ser kiddush sin vino? Con matzah. Pero eso ya es un caso de que no pase. Ok, pero por eso digo, hay que saber qué es lo más importante y qué es lo que no es más. Es importante, pero si hay un conflicto, ¿Qué es de la Torá y qué no es de la Torá? claro. Obvio que lo mejor es tener todo y que Yad HaMelech como un rey y tomar el vino más caro y comer la matzah más cara y bla, bla, bla. No, pero a veces es verdad que uno se siente mal con la matzah y se sabe que... Si te va a hacer mal, entonces andá regulándolo. Durante la comida no comas matzah. Por lo menos no te sentís culpable que no estás transgrediendo. Seguro, no. Ok, vamos. Todo esto que estudiamos anteriormente sobre Pesach, Matzah y Moroir, y particularmente sobre Matzah y Moroir, esto se aplica en la noche de Pesach. Lo que no es el caso con el resto de las noches de la fiesta de Pesach. No hay ninguna obligación de comer ni Matzah ni Moroir. ¿Qué es la noche de Pesach? ¿Qué significa la noche de Pesach? El Rebbe explica así. La primera noche de Pesach es el momento, o sea, la original, en Mitzrayim, en Egipto, es el momento en que el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo, que esto lo hablamos en la clase pasada también. Los hijos de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, se convirtieron en el pueblo de Israel. Somos un pueblo ahora. Pero esa era la noche, el momento, digamos, del nacimiento del pueblo de Israel, pero todavía no había llegado el día. Estas son las palabras del Rebbe. ¿Qué significa el día? Todavía no tenían ni la toira, ni kedusha, estaban saliendo de Egipto. Era de noche todavía. La noche representa, no quiero decir impureza propiamente dicho, pero la noche representa falta de revelación divina, dificultad, problemáticas, oscuridad. Eso es lo que representa la noche. El día representa la presencia de Dios, revelado, kedusha, santidad, todo muy lindo. Entonces, la noche de Pesach propiamente dicha, todavía no había llegado, entre comillas, el día para el pueblo de Israel. Recién habían nacido. ¿Y la prueba cuál es? Que el pueblo de Israel se tuvo que escapar de Egipto. ¿Qué quiere decir escaparse? En Hasid es una expresión antloifen fumaves, en Yiddish. Escaparse de la muerte. Cuando una persona se escapa de la muerte, se escapa pero con todas las fuerzas. Corres como nunca corriste en tu vida. Y ni siquiera después decís, pero yo estaba cansado y me dolía no sé qué cosa, pero no importa, corres. Como nunca. Porque te escapas de la muerte. ¿Sabes que eso significa lo que está ahí enfrente tuyo, la muerte? El pueblo de Israel se escapó de Mitzrayim, literalmente. ¿Por qué? El Rebbe dice acá, como explica el Alter Rebbe, en tal lugar en el Tanya, en Perek Lamed Aleph, etc. Es decir, en Mitzrayim, en Egipto, el pueblo de Israel estaba en el Tajlis, lo peor de la impureza. Un instante más y nos perdíamos en los 49 portales de impureza totales. No había más nada que hacer. Obviamente Dios puede hacer lo que quiera, pero esto es lo que está escrito en los Farim, en los libros. Y Dios nos sacó en el instante exacto antes de que se acabó el pueblo de Israel. Eso representa la noche, esto representa lo que nos escapamos, y esto significa que no estábamos muy bien, digamos, espiritualmente hablando, en ese momento de la noche de Pesaj. En la noche, explica el Rebbe, en la oscuridad de la noche, no ves la verdad de que Dios es el verdadero Señor, etc. No hay revelación divina. Por eso es necesario todos los cuidados específicos justamente de la matzah y el moroir en la noche de Pesach. Que la matzah no puede ser hometz, no puede elevarse, no tiene que ser leudado, no tiene que tener gusto. Y el moroir tiene que ser una guerra, es amargo, es difícil. El moroir no puede ser dulce. Si vos tenés moroir dulce no sirve. De hecho, cuando nosotros ponemos jaroises al moroir, lo sacamos y queda minúsculo, para que no quede ni un poquito de dulzura. Es una lucha, representa una lucha contra uno mismo, contra el Yetzer Hara, la inclinación al mal, etc. Esto es la noche de Pesach, matzah y moroir. Las hierbas amargas, lo que no es el caso con el resto de las noches.
que ahí, a pesar de que hay un ciclo, noche, día, y si vos me decís que la noche representa la falta de presencia de Dios, ok, vino el día, qué lindo, y después viene la noche de vuelta. Ah, después viene el día y después viene la noche de vuelta. Entonces, ¿cómo es la onda? ¿Está revelado Dios o no? Pues es una vida constante de avanzar y crecer. Lo que en un nivel puede ser día, se espera de vos que avances al próximo nivel. Eso es lo que representa esa noche que le sigue al día. Y creciste y avanzaste, ¡oh, estás de día! Ojo, porque después viene la noche de vuelta. Y así sucesivamente es un crecimiento. El Rebbe no lo pone acá, pero eso es lo que significa, el Rebbe lo mencionaba muchísimas veces, Mailin Bakoidesh, hay que elevarse constantemente en santidad. No alcanza con decir, yo llegué acá, listo, estoy cómodo, estoy bien. Yiddishkeit no es estar cómodo. Entonces, la primera noche de Pesach, hay que comer matzah y maror con todos los cuidados que ya dijimos en la clase pasada y en el resumen de esta clase. Lo que no es el caso con el resto de las noches, a pesar de que son noches, pero ya hubo día en el medio. Algo ya hubo de crecimiento. Entonces no hay obligación de comer matzah y maror el resto de las noches, digamos, de Pesach y del resto del año. Y por eso, el resto del año se puede comer hometz. Y matzah también, pero se puede comer hometz. No hay problema. Y se puede comer todo el resto de las verduras y no hay obligación de comer maror. Maror es una hierba amarga. Durante todo el año está bien comer verdura, pero no necesariamente tiene que ser amarga. De hecho, no conozco a nadie que coma maror, la raíz, durante el resto del año. ¿Para qué vas a involucrarte con algo que te hace sufrir, etcétera, etcétera? Esto explica entonces por qué justamente la noche de Pesach es que hay que tener tanto cuidado con la matzah y el maror. Ahora bien, en la noche de Pesach misma hay una diferencia entre hometz y el resto de las verduras. El Rebbe explica así, hometz está prohibido totalmente en la noche de Pesach. Y todo lo contrario, está prohibido desde el día anterior a Pesach todavía. Desde la mitad del día anterior ya está prohibido comer hometz, o tener hometz incluso. Lo que no es el caso con el resto de las verduras, están permitidas incluso en la noche de Pesach. O sea, hay una mitzvah rabínica de comer maror, pero no está prohibido comer zanahoria. No está prohibido comer, yo qué sé, otra verdura. Puedes comer la verdura que quieras. También come maror. Pero con hometz y matzah no es igual. No es que vos tenés que comer matzah, podés comer hometz también. No, eso está prohibidísimo. Entonces vemos que hay una diferencia entre cómo es la relación matzah-hometz en la noche de Pesach o maror y el resto de las verduras. Hay una diferencia grande. Hometz está prohibido, el resto de las verduras no están prohibidas. Matzah también está prohibida antes de Pesach. Sí, 30 días antes. ¿Sí? Hay una zona que no se puede comer maror, ¿no? Al otro día, mediodía. Como que el mismo día... No se come ninguna cosa que está en la que hará, no maror propiamente dicho. No se come manzana, no se come pera. Sí, es un día complicadísimo. Erev Pesach es un día... ¿Yeah? Ok, entonces, ¿por qué es así? De vuelta, que hometz, la harina leudada o pan leudado, lo que sea, está prohibidísimo desde la mitad del día anterior a Pesach. Lo que no es el caso con las verduras, están permitidas, a pesar de que es una mitzvah y comer maror también. ¿Por qué? El Rebbe explica así. La dulzura de la comida, es decir, verduras dulces, entre comillas, no está hablando de dulce de azúcar, sino que no son amargas, eso es lo que quiere decir. Las verduras, entre comillas, de vuelta, dulce, puede ser que traigan algún tipo de utilidad en Kedusha, en santidad. Y el Rebbe trae un par de lugares en el Talmud, por ejemplo, el Talmud dice que un buen vino y un buen aroma te abren la cabeza para estudiar. Hay otro lugar en el Talmud que dice, hasta que no coma un buen bife, no te puedo decir la halajá. Porque la persona quería sentirse satisfecho. Pero eso es carne, es otro maíz. El Rebbe a propósito acá dice vino, que tiene que ver con el mundo vegetal, y un buen aroma de alguna flor o algo así. Entonces puede haber alguna utilidad en santidad del tema de verduras que no sean amargas. Solo que para aludir, para indicar la idea de que el mundo material, el gusto, la dulzura, etc., por sí misma es muerte, como dijimos anteriormente, tenemos que comer en la noche de Pesach maror. Entonces, de vuelta, ¿hay una mitzvah de comer maror en Pesach? Sí.
¿Está prohibido comer otras verduras? No. ¿Por qué? Porque puede haber utilidad en las otras verduras. Pueden servir en Kedush, en santidad, en cumplir mitzvahs. Lo que no es el caso con la elevación, o sea, la soberbia, el orgullo, la arrogancia, hometz, harina leudada o masa leudada, a pesar de que a veces tiene que existir el concepto de, y esto es un paso que en Divrei Yomim, elevar el corazón en el servicio a Dios, o sea, como dice el Talmud en Soita, tenés que tener un octavo de arrogancia y soberbia, un poquito de arrogancia tenés que tener, porque si no todo el mundo se te va a reír en la cara. El Shulchan Aruch empieza, al Yeibush mi priya malign, no te avergüences por los que se ríen de vos. Ay, que haces esto y que prende velita de llaves y que usa peluca, lo que sea, y la gente se burla. Entonces, si uno se va a avergonzar de eso, no va a poder cumplir todos los mitzvahs, va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo haces para no avergonzarte de eso? Lo mirás a la cara que se te burla y le decís, no me importa lo que decís. Pero para hacer eso tenés que tener cierto orgullo, cierta soberbia. Decime lo que quieras, porque no me importa igual. No me afecta lo que me decís. Eso es una forma de soberbia. Eso está bien. Entonces, el rey está explicando. Dijimos que Hometz, la noche de Pesach, está prohibido. Leudado está prohibido. Eso, leudado representa soberbia. Y ya lo dijimos anteriormente también. Pero entonces, a pesar de que de vez en cuando es necesario, esa soberbia te va a servir. Y de vuelta, la prueba es un versículo que la persona se eleva, entre comillas, soberbio, su corazón en el servicio a Dios, o tiene un 64avo de orgullo, de soberbia. Sin embargo, esa elevación y esa soberbia no vienen de asuntos materiales. Pan. El hometz está prohibido, pan está prohibido. Sino que, ¿de dónde surge esa soberbia, entre comillas, positiva? De la meditación. Esto es Gewalt, lo que está diciendo el Rebbe acá. La gente no habla de esto, pero es muy importante. Es triste, en Hasidus tampoco hablamos de esto. La soberbia tiene que venir de meditar, de que tu servicio a Dios es importante para Dios. Toifeses mokoin. A Dios le importa lo que pasa con tu vida. A Dios le importa que vos hagas una mitzvah o no hagas una mitzvah. ¿Por qué le importa? Porque tu alma es una porción de Dios en lo alto. Tienes un cacho de Él, por así decir, un pedazo de Dios, que lo estás cuidando, cultivando, etc. Entonces Dios te está mirando. ¿Qué haces con mi pedacito? Yo te di algo para que me lo cuides. Y estoy todo el día mirándolo. ¿Lo cuidaste bien? ¿Qué hiciste? ¿Lo lustraste? ¿Lo limpiaste? ¿Le sacaste el polvo? Entonces a Dios le importa lo que haces. No como, quizás yo me expresé mal, porque yo todo lo que dije fue interpelar a la persona, hace bien las cosas, sacarle el polvo, cuidarlo. No, todo lo que vos haces, cuando lo limpiás, sonríe el dueño. Es que bueno, mirá cómo cuida mis cosas. De manera tal que la persona no se avergüence, como dijimos antes, de los que se burlan de él, etc. Entonces, ¿de dónde viene la soberbia? Tengo mucho dinero, me compré una Ferrari, la tengo estacionada acá afuera. No, eso no. Eso es hometz. Eso no sirve para nada. Eso está prohibido en Pesach. Y esa soberbia de que sé que a Hashem le importa que yo cumpla una mitzvah no es hometz. No. ¿Es más? Sí, 100%. Eso es lo que está diciendo el rey acá. 100%. 100%. O sea, dicho de otra manera, esto es algo hasidiche. De vuelta, lamentablemente no se habla mucho, pero es algo hasidiche súper importante. Tenemos que estar contentos con la boida que hacemos, con el trabajo que hacemos. Felices. Yiddishkeit no es estar todo el día así, sufrir, porque Dios me va a castigar si no hago esto y lo otro. ¿Cómo vas a vivir feliz así? ¿Cómo vas a estar besimja? Ibtes Hashem besimja. Servir a Dios con alegría. Y estás todo el día pensando, caminando por la calle, que si pensás un pensamiento malo, te va a caer un rayo por la cabeza. O en el mundo por venir, vas a ver lo que te va a pasar, ¿Cómo haces para vivir feliz así? Es imposible. En mi humilde opinión es imposible. Esto... La recompensa va a ser en el Olam Abba. Ok, Dios, ¿qué va a hacer? Que haga lo que quiera con su recompensa. Sí, ok, qué sé yo. Acá el Rebbe ni está hablando de recompensa. Acá el Rebbe lo que está diciendo es, sé consciente de que a Dios le importa tu vida. ¿No? Más o menos por el mismo derecho de para vos fue creado el mundo. Sí. Sí. Sí.
Totalmente. Eso también tiene dos caminos. Sos responsable, no te hagas piola. No, ella va a hacer el trabajo, nada. Lo tuyo lo tenés que hacer vos. Nadie más lo va a poder hacer. Y por el otro lado es, Dios está pendiente de vos. Claro que sí. Sí, claro que sí. Y esto es como todo padre o madre, es lo mismo con sus hijos. Que todos sabemos que a veces los pibes le pifian y hacen cosas que no están bien y que no les gusta y no nos gusta, etcétera, etcétera. Pero aún así son tus hijos y uno festeja cada triunfo que tienen. Todos. Por más pequeño que sea, no importa. Lo festejas. Y Dios, ¿cuánto más aún? Y con todas las macanas que nosotros nos mandamos, y aún así festeja todas las cosas que hacemos. Está feliz. Como los pasitos que da el bebé, ¿viste? ¡Ay, caminó un pasito! Y se cayó. No importa, está feliz, caminó un pasito. Y todos sabemos, porque somos adultos, que caminar un pasito, ¿cuán difícil puede ser? No hinches, es re fácil. Salimos a la calle y caminamos todo el día. Sí, pero para este, que es un bebito que está empezando, ¡wow! Fue un hito. Dio un paso y se cayó. Fantástico. Es lo mismo, exactamente igual. Entonces, ¿por qué Morer está permitido? ¿Por qué las verduras están permitidas a pesar de que Morer es una mitzvah? Porque las verduras pueden tener algún tipo de utilidad en el servicio a Dios. Lo que no es el caso con soberbia por la soberbia. Soberbia por lo material. Esto no. Soberbia por lo espiritual, sí. ¿Qué es soberbia espiritual? Dios me quiere. Dios me quiere. ¿Está contento conmigo? Sin duda. Esto no es excusa para decir entonces no voy a crecer, no voy a hacer más nada. No. Dios está esperando, como dijimos antes, Mailin Bakoides, que te leves todos los días. Pero nunca se te ocurra que Dios no está contento con lo que uno es, etc. Esa es la soberbia en términos espirituales. Y no solamente que Hometz está prohibido totalmente, lo que no es el caso con las verduras, sino que todo lo contrario. Comer Hometz. La prohibición de Hometz es anterior todavía a la obligación de comer matzah. Porque el Hometz empieza a estar prohibido el Erev Shabbos, el día anterior a Shabbos. Ya está prohibido Hometz. ¿Y ya tenés una mitzvah de comer matzah? No. ¿Por qué es así el orden? Que Hometz está prohibido antes de comer matzah, porque primero viene Sur Merá, alejate del mal, y el versículo dice después aceitoy, después hace el bien. ¿Se entiende hasta acá? Ok. Todo esto tiene una pregunta que el Rebbe contesta. Yo justo di una clase ayer sobre este tema. El Rebbe la contesta en forma muy interesante. Hay un problema con todo lo que dijimos. Y el problema es el siguiente. En la parsha de esta semana, en Vayikro, hay dos psukim, que no voy a dar toda la clase que di ayer de vuelta, pero una nekuda, un punto nada más. Un pasuk dice que no podés ofrendarle a Dios ninguna cosa leudada ni ninguna azúcares, frutas como higos y dátiles, que son dulces. Está prohibido. Y después el próximo pasuk dice Korban Reishis Takribu Lashem. Hay casos en los cuales sí tenés que llevar leudado y frutas. Leudado era Shtei Alejem, los dos panes que se llevaban en Shavuos, eran Hometz. Era la única cosa Hometz en todo el Beis Hamikdash. Todo el Beis Hamikdash, el templo entero, funcionaba con matzah. Todo. Excepto Shavuos. En Shavuos había que llevar Hometz, una mitzvah llevar Hometz. Dos panes se llevaban. Y Bikurim, exacto, eran frutas. Que ni los panes, ni esas frutas de las primicias se quemaban en el altar. Es otra historia. Pero se llevaban, se las comían los koyanim. Bien. Entonces el Rebbe plantea, ok, para. Dijimos que Hometz, basura, soberbia, no sirve, no va, dejarla afuera. Bueno, soberbia espiritual sí, pero soberbia material no. En Shavuos, la soberbia por acá, por arriba de todo. Hay que llevar Hometz, es una mitzvah. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces el Rebbe explica así. El hecho de que ofrendaban dos panes en Shavuos y tenían que ser Hometz, la Torah dice Hometz. Esto es porque Shavuos es similar al mundo por venir, a la época de Moshiach. Hay otras respuestas, pero esta es la que el Rebbe trae acá. Es similar a la época de Moshiach. Y en la época de Moshiach, una de las cosas que va a ocurrir es que no va a haber más Yetzer Hara, inclinación al mal. No va a haber más Malach HaMoves, ángel del mal, etc. Entonces la soberbia
sea cual fuere, no sé qué es, y acá no dice tampoco, pero la soberbia que vayamos a tener en el mundo por venir va a ser soberbia positiva. Sea lo que fuere que es, no lo sé. Pero ahí obviamente vamos a ver con los ojos de carne y hueso que el mundo material no es lo importante, lo único importante es lo espiritual, etc. Entonces quizás nadie va a tener soberbia por lo material. Todos vamos a tener Ferraris. Entonces, que te voy a decir, mira, yo tengo Ferrari y vos no, yo también tengo. Entonces no va a haber ese tema de... El Rambam me escribe claramente, no va a haber envidia, no va a haber competencia, no va a haber nada de esto. Entonces nadie va a tener soberbia por sobre el otro. Por eso es que en Shavuot se llevaban los 2 panes que eran hometz, leudados, porque es similar al mundo por venir. ¿Qué tiene que ver Shavuot con el mundo por venir? Paréntesis, acá el Rebbe no lo dice. Mi humilde opinión, no lo había escrito, pero Shavuot es, el Rebbe lo dice más adelante también, esto es el momento de la entrega de la Toira. La entrega de la Toira fue el momento que se reveló Dios en el mundo, en el monte Sinai, frente a los Yehudim, etc. Eso es la época de Mashiach. Vamos a percibir a Dios. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ok, no me pregunten a mí. Pero eso es. Matan Toira, la entrega de la Torah fue, esto lo dice el Tanya claramente, fue una muestra de lo que va a ser la época de Mashiach. Por eso acá el Rebbe vincula Shavuot con el mundo por venir. Entonces ahí no va a haber, no hay problema de comer hometz. Ahí no está prohibido. No está prohibido. El Rebbe pone entre corchetes. Podemos también indicar que esos 2 panes de hometz, de leudado que se traían Shavuot, no se ofrendaban en el altar, no se ofrendaban, y esto está explicado en otra carta, dice el Rebbe acá, la verdad es que no sé qué dice la otra carta, lo siento, y podríamos decir que esto es similar a Keser Malchus, que esto es un asunto en Kabbalah, no importa los detalles. Keser Malchus es como el nivel más elevado que hay, la corona del rey, que el Rebbe está haciendo referencia a una historia en Purim, hace poco fue Purim. Si leyeron en la Megila, hay algo interesante, cuando es todo un evento relativamente largo en la Megila, que el rey no podía dormir, ahí empieza el milagro de Purim, qué sé yo, claro. El rey no podía dormir, lo llaman a Amán, porque estaba ahí Amán, qué sé yo, y el rey le dice, bueno, ¿qué hago con el tipo que yo le quiero rendir gloria? Le pregunta a Hashverosh y a Amán. Y Amán pensaba que hablaban de él, y empezó a decir, bueno, ponele la ropa del rey, ponele el caballo del rey, y ponele Keser Malchus, Shonitan Keser Malchus al Roishoy, la corona del rey. Y si leen el relato, cuando el rey dice, andá a hacer todo eso con Mordejai, le pusieron la ropa, le pusieron el caballo, y la corona no. El rey dijo, pará, hasta ahí, eso no. Te pongo el caballo, te pongo la ropa, te pongo un ministro que te esté llevando por la ciudad y que diga, así hay que hacer con quien quiere que el rey tenga gloria, con quien el rey quiere que tenga gloria, qué sé yo, pero la corona es mía, dice el rey. Eso no. Para tanto no. Hasta ahí. El Rebbe explica, en base a esa historia, que Hamán, que es el personaje de Purim, él quería que la corona esté en su cabeza. ¿Okay? Después terminó estando, digamos, no en la corona, pero toda la gloria fue para Mordejai, pero Amán quería la corona en su cabeza. Entonces el Rebbe explica así. Podríamos decir que esta idea, este asunto de que no se ofrendaba el pan representa lo material, no se ofrendaba el pan en el altar, es como Keser Malchus, como la corona del rey que no se puso en la cabeza de Amán. ¿Qué quiere decir eso? No podía estar en la cabeza de Amán, incluso después de que Amán fuese refinado. Y como dicen Toira Or y qué sé yo, el concepto de Amán también es soberbia. Esto es uno de los asuntos que Amán representa. Amalek es soberbia, es arrogancia, etc. Rebeldía, rebelde porque sí, eso es Amán, Amalek y todo eso. Eso también existe en forma positiva, que es la soberbia que dijimos anteriormente, espiritual. Tengo una neshama, tengo un alma, soy un yehudí, Dios me quiere, está contento conmigo. ¿Eso no es autoestima? También, pero llamarlo como quieras. Es la idea de decir, yo estoy acá, ¿qué te pasa? Estoy re bien. Ok. A pesar de que existe un refinamiento de esa soberbia, llamar autoestima, si querés, no importa, poner el nombre que quieras, no deja de ser algo que proviene de algo que no es positivo, que es soberbia negativa, digamos. Entonces, Keser Malchus, la corona del reinado, incluso a la soberbia no se le puede poner. Por eso el Rebbe dijo antes, que lo trajo el Talmud,
Un 64avo de soberbia puede ser, pero más que eso no. Más que eso no. Quiere decir que incluso lo que podés tener es muy poquito. Take it easy. Pará. Tampoco para tanto. Esto es un corchete en toda la nota del Rebbe, no es el asunto central de la nota. El Rebbe quiere explicar por qué no se ofrendaba en esos panes de Shavuos en el altar. Porque ofrendar en el altar representa como entregar totalmente a Dios. Y la soberbia, a pesar de que ahí tiene una expresión positiva, pero tampoco para tanto. Tampoco para tanto. No se ofrendaba en el altar. No. Es como la corona del rey, que el rey le dijo a Amán, eso no. Hasta ahí llegamos. La ropa sí, el caballo sí, el ministro sí, la corona no. ¿Y por qué el pan en Shavuot y no pesa y no matzá? Bueno, no hay una sola explicación. Una de las ideas que está en Hasidus es, Matze, y el Rebbe lo mencionó, es el momento del nacimiento del pueblo de Israel. Cuando nace el pueblo de Israel, no había que tener soberbia, había que tener humildad. Después, con todo el proceso de crecimiento de las filas a Oimer, la cuenta del Oimer, que soy que el Rebbe va a explicar más adelante, ahí podés llegar a Shavuos, ahí podés llegar a procesar, digamos, soberbia, hometz, etc.